Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a tomar ahora los puntos de la noche que trabajaremos en la hora de ejercicio de la mañana. Recuerden las adiciones que decíamos ayer para el descanso. Irnos a descansar considerando la materia con la que voy a rezar a la mañana, al despertar. Y de esa manera ir como preparando el ejercicio, dándoselo ya al alma para que lo pueda como guardar, masticar. Vamos a tomar ahora esta meditación que junto con la que tomábamos hoy conforman, unida a la de Rey Eterna, las tres meditaciones dentro de segunda semana, como un todo, ¿no? Van como marcando el ritmo y el camino de los ejercicios en segunda semana, que es la meditación de tres binarios. Pero antes quiero dar algo más de las reglas de San Ignacio para conocer las mociones del espíritu más propias de primera semana, dice él. Así son reglas para sentir, para reconocer las mociones o los espíritus en primera semana. Hoy hablábamos de las causas en las que pueden darse, por las que puede darse la desolación. La consolación es el estado opuesto, ¿no? Todo lo que dábamos para describir la desolación, la consolación es un estado de paz, es un estado de luz interior, es un estado por el cual el alma ve mucho más claro su horizonte, gusta de orar, no le cuesta tanto la virtud. La consolación es el tiempo de la elección. Hay que tener muy presente de que en la consolación, dice San Ignacio, esté advertido el ejercitante de que no presuma, ¿no? En la consolación, cuando el mal espíritu no pudo impedir que algo sucediera, va a procurar como empujarlo, ¿sí? Por ejemplo, el demonio no impidió que yo tomara un apostolado. Yo en ejercicio de pronto veo claro, tomo firme determinación, y quien no lo pudo impedir va a procurar que yo no lo viva bien, ¿no? Empujar, ¿qué quiere decir? Va a procurar que yo de tal modo me empeñe en la obra exterior que olvide el fin por el cual lo hice. De ahí viene la razón por la cual tantos que habiendo elegido algo por Dios en un momento de su vida, después no lo eligen por Dios, o sea, no lo siguen haciendo por Dios.
Y entonces muchas obras que se iniciaron por Dios se abandonan por el enemigo, por el demonio. Y ese es un criterio importante. Lo que hayas iniciado por Dios, nunca lo dejes por el demonio. Lo que hayas iniciado en consolación, viendo claro, teniendo paz en el corazón, no lo abandones cuando venga la desolación, solo porque vino la desolación. Entonces, la consolación es un estado en el que el alma ensancha sus horizontes, la fe, la esperanza y la caridad crecen. Y entonces el buen espíritu alienta, sostiene, anima. Y el mal espíritu procurará hacerle sentir los límites, todo eso que ya decíamos hoy. Pero tener en cuenta esto último que no lo dice Ignacio, pero nosotros también lo podemos considerar. Que el demonio que no impidió la obra la va a procurar viciar, ¿sí? Estropear. Tres modos que tiene el mal espíritu de actuar. Y esto no solo en desolación. Están advertidos de esto tres modos que tiene el enemigo de querer engañar. Primero, dice Ignacio en la regla número 12, que el enemigo se hace como mujer, en que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Ignacio dice que el demonio es como mujer? Porque él dice que cuando uno al demonio, en su tentación, en su pensamiento, uno le da atención, inmediatamente crece. En cambio, si enseguida el alma pone rostro duro, rechaza ese pensamiento, el demonio huye. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien tiene alguna diferencia con una persona, una persona le ofendió gravemente, ¿no es cierto? Y de pronto otra persona me viene a hablar de aquella. Y a mí me despierta cierto placer que me hable mal de esa persona que me hizo mal. ¿Me explico? Una persona me hizo daño. Otra persona viene a hablarme de ella. Y lo primero que me suscita es si yo miento, me voy a ver envuelto en una tentación de murmuración, de falta de caridad y todo eso. Si yo el primer movimiento del alma no lo manejo, o sea, no rechazo la primera moción, el demonio viene con una fuerza. En cambio, si cada vez que me hablan de esa persona yo reacciono de modo contrario, el demonio no me va a tentar por ahí. Es un ejemplo. Otro quien tiene por allí la debilidad de la pureza. El demonio pone una imagen, una conversación, una palabra. Quien cree poderlo manejar subestima al enemigo porque al comienzo se muestra con rostro amigable. El demonio nunca se muestra con rostro feo. El veneno lo vende en frasco adornado. Yo voy a controlar esto, esta conversación, esta película, esta fiesta. ¿Cuántos presumen de que el enemigo no es tan fuerte?
Y entonces se exponen a esa conversación, o a esa fiesta, o a ese baile, y después el demonio acecha. Advertido en el primer momento de que no debía consentir, sin embargo, el alma consintió con ese primer pensamiento, de decir, total, yo voy a poder, total, yo lo voy a manejar, y el demonio se agrandó. Pongo dos ejemplos, pero ustedes podrían encontrar por ejemplo, el Señor pone en ustedes el deseo de convertirse de algo de lo cual ustedes saben que tienen que convertirse. Y el demonio enseguida pone el pensamiento, sí, pero no vas a poder. Y vos decís, y sí, porque siempre fue igual. Se agrandó. No te sacas más ese pensamiento. Hay personas que han decidido tantas veces lo mismo y nunca lo han resuelto. Por eso, porque el demonio ya les encontró por dónde. Porque se les agrandó. O por el miedo, por la inseguridad, por lo que fuere. O de pronto en la vocación. Y el demonio pone el pensamiento. Pero no vas a ser capaz toda la vida. Eso no es para vos. Eso es para otros. Y entonces, si el alma le pone atención a eso, se agranda. ¿Sí? Bueno, así podríamos poner muchos ejemplos. Pero estar atentos. Cuando ustedes estos días, viendo lo que tienen que decidir, cuidado con los pensamientos que no provengan de Dios. Las emociones esas. ¿Quién va de bien en mejor? El demonio que va a poner desalientos. ¿Quién va de mal en peor? El demonio pone aliento. Así típico. ¿Y el demonio de qué manera se mete? Dice Ignacio, como agua sobre piedra. A diferencia de Dios, que entra como agua sobre esponja. El agua sobre piedra provoca un estampido. El agua sobre esponja va empapando. Cuando de pronto estás rezando y te viene un pensamiento que te voltea toda la estructura en un instante, ¿de dónde provino? Y si le diste cabida, ahí está. Era lo que quería el demonio. En la oración, en la misa, tira la piedra. Si la agarrás, ya está, él se va, ya hiciste la obra vos. A veces te pasa en la misa que te vienen pensamientos de lo que tienes que hacer afuera. O en la oración te vienen las mejores ideas. Y esto me lo dijo el Señor, porque lo recé en la oración. Se te ocurrió rezando eso. Y eso no te sacó de la oración. Y no te pusiste el resto de tu oración a pensar en eso. Y sí. Y eso para vos ¿te lo inspiró Dios? No. Dios no obra de esa manera. Recuerden, si Dios quiere algo, agua sobre esponja. Y si viene esa genialidad, váyase nomás, que si Dios la quiere te la va a conservar después. Ahora, cuando es del demonio, él quiere que vos le prestes atención. ¿Para qué? Para sacarte de la oración, nada más. Porque después vas a querer resolver eso y no sabes cómo. Y si lo haces, te vas a dar cuenta, ¿y por qué me embarqué en esto si yo no estaba para esto? A veces embarcamos, cuando estamos en un apostolado, nos embarcamos en algo que es fantástico. Estamos todos de acuerdo. Pero más que una decisión de Dios, sí, todos dicen que sí. Pero a la semana ya quedan 2 o 3. Porque los demás no quieren o porque nunca tendríamos que habernos empeñado. Porque también el demonio engaña a los grupos. Nos embarcamos en cosas que no las discernimos. Tira la piedra, una genial idea, que todos la vemos muy buena. ¿Y qué hacemos? Y la decidimos. Y la empezamos a organizar. Y después nos damos cuenta que no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque no era de Dios.
Cuando una buena idea se suscita, un buen pensamiento, siempre, como dice San Juan, hay que ponerlo bajo juicio. Viene la idea ahora, la tratamos dentro de 15 días. Y veremos si la idea perdura o si fue un entusiasmo del momento. Todos dijimos que sí, pero después de la semana nadie está para lo que dijimos que sí. Eso también pasa en los grupos. Entonces estar atento a esos pensamientos que irrumpen. Como mujer, dice, el demonio se agranda cuando te achicas. Lo que estás haciendo, hazlo bien. Los pensamientos que te sacas de lo que estás haciendo no está bien. Lo tratarás después. Y si Dios lo quiere, te lo conservará. Regla 13. El demonio es como vano enamorado, en querer mantener en secreto y no ser descubierto. El vano enamorado quiere engañar a su enamorada, haciendo que ella no cuente lo que hacen en secreto, que ella no se lo cuente a su madre, ¿no? O a su padre. Así es el demonio. Empieza muy de a poco a poner el corazón en pensamientos de lo que después con el tiempo le va a robar el corazón. A veces es una persona. En el matrimonio las separaciones no se dan en un día. ¿Cuándo empezaste a poner el corazón allá? Y fuiste consintiendo de a poquito, y como vano enamorado el demonio fue haciéndote creer que no tenías que decir nada, que no tenías que contar que estaba aquel pensamiento, porque tal vez no era un pecado y por eso no lo confesabas, pero fuiste poniendo ese pensamiento allá afuera. ¿Desde cuándo te enojaste con esa persona? Un día dijiste lo que no tenías que decir, pero ¿desde cuándo estabas enojado con esa persona? ¿Desde cuándo venías masticando el pensamiento contra esa persona? Y el demonio hacía que no lo dijeras y que amasaras con mayor gravedad lo que te estaba pasando en el corazón. Vano enamorado. El demonio decía, no, eso no es tan grave, no es tan grave, no le interesa a nadie, nadie te va a entender. Y así. Y de pronto un día la persona deja todo. Se enojó. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Engañado por el demonio. Vano enamorado lo engañó. Y fue consintiendo con esos pensamientos hasta que el corazón se le puso del otro lado. De aquella mujer se enamoró, de aquel varón. De aquella persona fue creando una imagen muy dura hasta que se fue enojado, excusándose en el defecto del otro, pero en el fondo los defectos del otro los ve agrandados por el vano enamorado, por este demonio que como vano enamorado lo fue engañando y le fue mostrando razones por las cuales él tenía razón. ¿Viste? Que era así. Y encima, el que está así, tentado por esto, siempre encuentra a alguien con quien hablar de ese otro. Es una característica de esta tentación, que siempre encuentra un cómplice, que tiene ganas de hablar mal del otro también, o que piensa más o menos parecido. Entonces, cuidado con esos pensamientos, porque a veces acompañan mucho tiempo en la vida de una persona. Porque a veces sucede que hay personas que pasan tanto tiempo en la parroquia y no son santas. El problema es de la parroquia. Son personas que hace mucho tiempo que están, sucede algo que no les gusta y ya están enojados. Y ya contestan mal y ya echan a las personas. Y eso, si hace tanto tiempo que estás allí, tratando allí, comulgando todos los domingos y casi todos los días, y porque el vano enamorado mantiene en esa persona un pensamiento tal vez de orgullo, de vanidad, presume de tener derecho de estar donde está, de ser más que otro, y nunca lo desenmascara, porque no lo confiesa como pecado. Confiesa que le contestó mal a uno, pero al otro día de estar confesado,
sigue teniendo el mismo pensamiento de creer que es más que los demás, o de que esto tiene derecho, o de lo que fuere. Y así en los grupos, así en la parroquia, así en la vida cristiana, ¿no? El vano enamorado que de pronto empieza a engañar a las almas, haciéndoles poner mucho el corazón en las ocupaciones temporales, y con buenas razones. Tengo que ocuparme de mi trabajo, tengo que ocuparme de mi familia, ahora tengo que ocuparme de mis cosas. Y va cada vez poniendo más el corazón en su trabajo, en su familia, en sus cosas. Y no es que esté mal ninguna de las tres, porque el demonio no va a engañar con lo malo. El tema es que eso le va justificando en abandonar su apostolado, en dejar de orar, en no cultivar su vida espiritual. Y entonces es un buen cristiano, pero no es santo. Y de esto vamos a hablar ahora en este punto, de tres binarios. La persona termina convenciéndose que hace el bien, pero no siendo todo lo que Dios quiere que sea. Entonces el vano enamorado va engañando y dejando al alma tibia. No necesita que se vaya. No, yo te quiero ahí. Está bien en el primer banco. Hace bien que te vean así. Y que te dé vuelta y tengas cara de malo. Eso está bueno. ¿No es cierto? Así. Y de que tengas alguien con quien murmurar. Está bueno. Y que veas los defectos y los cuentes. Está bueno. Y así. ¿Sí? Entonces, como vano enamorado, hay que desenmascararlo. Ese es un tema muy importante para poderlo contar a quien hay que contarlo. Director espiritual, al confesor, a los esposos entre ellos, al buen amigo. Mira, me está pasando esto. Porque el demonio tienta con el espíritu mudo también ahí. A todos, ¿eh? Entonces, no quiere contarlo. A veces hay que confesar eso, aunque no sea pecado. Está madurando en mí esto. 14ª regla. El demonio se comporta como un caudillo para conquistar y robar lo que desea. ¿Qué hace un caudillo? Para conquistar lo que quiere. Pensando en un castillo nosotros, ¿no? Como lo haría San Ignacio, pero si alguien quiere conquistar una fortaleza, va a entrar por el flanco débil, no por el flanco fuerte, donde hay menos defensas. Entonces dice Ignacio, el demonio te rodeará y te esperará para entrar por tu defecto dominante, por allí, por donde eres más frágil, por la parte más débil. Es allí donde el demonio apuntará todas sus armas. Y además tener en cuenta que el demonio no está apurado. ¿Sí? Va haciéndolo muy despacio, esperándote. Bueno, estos modos también sirva para que en ejercicio las cosas que estén dando vuelta a uno las desenmascare. Cuidado con pensamientos de duda, de miedo, no, acá hay que sacarlo a la luz. No hay que dejar que esos pensamientos que se suscitan, muy probablemente muchos de ellos por el mal espíritu, yo no los consienta. Y atento a mi debilidad, a mi defecto dominante, ¿no? A mi debilidad más notable. Vamos a entrar ahora en este punto, tres binarios, que está inmediatamente después de dos banderas. Muy breve, vamos a hacer en esto el esquema. Tres binarios de hombres serían tres tipos de hombres, como ustedes quieran, ¿así? Y esta meditación es para abrazar la disposición del mejor de los tres. La oración preparatoria es la misma. La historia, tres personas quieren salvarse y poseen algo que no es puramente por Dios. ¿Sí?
y quieren quitar la cosa y el afecto a esa cosa para salvarse. En la composición del lugar, esta San Ignacio la destaca porque así señala la importancia del punto. La composición del lugar es yo frente a Dios, ¿no? Delante de Dios y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a su divina voluntad o a su divina bondad. Nosotros podríamos decir, tomemos esta imagen. ¿Qué hace una persona si yo tomo una pinza, tomo una brasa encendida y la coloco en su mano? ¿Cuánto demora en quitarse la brasa de su mano? No llegamos a contar el tiempo. Instantánea, ¿no es cierto? Eso es esto. 3 binarios es esto. Para Ignacio, en cuanto yo sé que esto no es de Dios, como la brasa de la mano. Si esto es, ¿no?, a mayor gloria de Dios, vamos a ver cómo actúan los 3, ¿sí? Primer binario. Tiene la brasa en su mano, le está quemando, pero no tiene ganas de tirarla. Sabe que tiene que entregar lo que tiene que entregar, pero no pone los medios. Llega así a la hora de su muerte. Siempre supo lo que tuvo que entregar y no lo entregó. Pero estamos hablando de 3 tipos de cristianos. Acá no estamos hablando de paganos, no. Cristianos. Segundo binario. Quiere quitar el afecto desordenado, pero de tal manera que pueda quedarse con la cosa. De manera que Dios venga a pensar como Él y no Él como Dios. ¿No? Ya hemos dicho varias cosas de estas. Y la de aquel que termina convenciéndose que lo que está haciendo está bien, porque le hace a Dios pensar como Él y no Él como Dios. Este es el típico, digamos así, mediocre, tibio, pero que no tiene la apariencia. Es el que parece que lo deja todo, pero al final termina de tal manera acomodándolo todo que se queda con aquella cosa. Es aquel que demora, y en su demora termina por justificarse, demora en entregar lo que tiene que entregar, en abandonar lo que tiene que abandonar. Y el tercer binario es aquel que quiere quitar el afecto, pero de tal modo que tampoco está pegado a tener la cosa adquirida o no tenerla. Quiere quererla o tenerla según que Dios nuestro Señor se lo haga sentir en la voluntad. Lo que decía es mejor servir a Dios nuestro Señor. Y según eso, tomar la cosa o dejarla. Esto no es tan infrecuente verlo a las actitudes de 3 binarios. Tal vez ya hemos sido testigos en nuestra propia vida de que algunas cosas que en algún momento dejamos, las volvimos a tomar. El afecto a algunas cosas o algunas cosas.
O hemos visto en nuestras comunidades quienes, habiéndolo en un momento dado todo a Dios, ¿qué pasó después? ¿Por qué volviste a aquellos afectos del mundo? Pero si no está tan mal, te dice. Disfrutar de las cosas del mundo no está tan mal. Y tiene razón, encima. El tema es que es el afecto el que está allá empezándose otra vez a dañar. Porque al comienzo, y sí, no está mal. ¿Está mal disfrutar de las cosas? No. ¿Pero a costa de qué? De volver a empezar lo que decíamos recién, ¿no? Allá no tener tiempo para el apostolado, para el compromiso apostólico, para la oración, para la formación cristiana. Un papá que a sus hijos les lleva a jugar al fútbol, al básquet, a la danza, al inglés, y a cuantos cursos puede, pero no tiene tiempo para llevarlo a la misa, y se confiesan católicos, y los acercan para los sacramentos. ¿Sí? Este modo de estar como a medias, si bien aquí no calzaría exactamente, porque acá el segundo binario quiere quitar el afecto desordenado. Hay muchos que ya no, hay muchos que no quieren quitar esa cosa. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar? Si tenemos ya 4 hijos, hemos sido generosos con Dios, ¿por qué Dios nos va a pedir que no nos cuidemos con métodos artificiales? ¿Por qué no? Si ya hemos sido generosos con Él. Y entonces, ¿quisieran servir a Dios? Saben que eso no está bien, pero terminan después justificando. Y así, vamos a poner muchos ejemplos de este segundo binario. En la vocación, lo mismo, ¿no es cierto? Al comienzo se vive con intensidad, con mucha generosidad en la vocación, tal vez consagrada, apostólica, misionera o matrimonial, pero va pasando el tiempo y el demonio va dejando que se canse, que sufra los desencantos y los fracasos. Y si no buscaba a Dios por sobre todo y se buscaba a sí mismo, comienza a justificar su pérdida de fervor, entusiasmo en el apostolado, y vuelve para atrás. Y así, ¿no? Aquí donde se juega, en tercer binario, la determinada determinación. Lo entrego y entrego que lo entrego. No, lo entrego y me quedo con la llave. No, lo entrego y entrego la llave. ¿Sí? Yo voy a poner un candado a la heladera, pero me quedo con la llave. ¿No es cierto? Sería algo así. En cambio, el tercer binario, ¿qué hace? Le pone un candado, se va al río Paraná y tira la llave. ¿Sí? Bueno, en una de esas las puedo volver a encontrar alguna vez. En algún momento puede darse. Pero es así, suena con algo de gracia. Pero ¿cuántos hemos vuelto en el afecto a las cosas que alguna vez dejamos? O a ese modo de pensar. Tienen 2 textos bíblicos que ayudan. Eliseo es el profeta que va a suceder a Elías. Elías le coloca su manto con el cual el llamado, ¿no? Y Eliseo le pide a Elías en el libro de los Reyes, ¿no? Que le deje ir a despedirse de los suyos. Y va, ¿y qué hace? Le pone un candado a la heladera y tira la llave.
Va, mata a los bueyes con los que estaba arando y esto en la vocación es muy importante. ¿Cuántos apostolados fracasan no porque no fueran de Dios, sino porque la firme determinación no se mantuvo? El demonio dejó que, cansándonos, nos desanimáramos. Y desanimándonos, volviéramos el pensamiento a nosotros mismos y se lo quitáramos a Dios. Puso candado y tiró la llave. Le sirve. Mató los bueyes y quemó el arado. Así hizo. Esta historia, ¿de dónde viene el dicho quemar las naves? ¿Saben ustedes? De un conquistador español que aquí en las costas de nuestras tierras les inundó el miedo a los que estaban con él. Habían descendido a tierra y les daba miedo los que tenían que conquistar. ¿Y qué hace el jefe de la expedición? Hace quemar todos los barcos. Aquí nadie se vuelve a España. De ahí viene el dicho quemar las naves. Eso es tercer binario. Tirar la llave, matar los bueyes, quemar el arado y quemar las naves. Aquí nadie se vuelve. Miren si los apóstoles diríamos eso. Aquí nadie se ausenta. Ya no. Ya estamos enrolados en esto. Y sin embargo, ¿cuántos enrolados han pedido la baja? ¿Sí? ¿Cuántos hemos conocido en esto? Y nosotros nos debemos presumir. Y después está el joven rico. ¿Qué le pide Dios? Vende todo. Tenía una brasa en la mano, vende todo y seguime. No, me quedo con la brasa. Prefiero quedarme con el dinero, pero no hacer la voluntad de Dios. El joven rico cumplía los mandamientos, era buen hombre, pero tenía el afecto a algo, posesión inquietante, una brasa que no entregó, y se quedó con ella. Fue un buen judío, y sí, cumplía los 10 mandamientos, ¿qué más podía hacer? En el pueblo judío, ¿quién pedía que vendiera todo y lo entregara? Eso es un loco de Nazaret podía hacerlo. Y sí, la historia se hace de esos locos, no de los cuerdos, de los que son cuerdos con la lógica humana. No. Y el recuerdo de un mártir de la Segunda Guerra Mundial, una de las tantas historias que hay de un mártir, ¿no? Él era religioso, se dedicaban a la educación. Y había un búnker que era, sobre todo decían, con todos los sacerdotes y religiosos. Pero había quienes no lo eran también. Y él comenzó a catequizar ahí dentro. No en el búnker era de la muerte, sino en los pabellones, no recuerdo cómo se llamaban, en el campo de concentración, y lo descubren. Parece una ironía, pero le dicen que si no dejaba de hacer eso, lo mataban. Y entonces él lo habla con su superior y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y el superior le da una respuesta muy simple y le dice: haga lo que tenga que hacer. Uno diría: se lavó las manos.
Y no. ¿Qué le debería decir la mamá de 7 hijos en los Macabeos? Renegá de Dios y salvate. ¿Qué le debería decir un papá a su hijo hoy? ¿Hacer la voluntad de Dios o vamos a ver? ¿Qué le dijo? Haga lo que tenga que hacer. Es su vocación. Y lo siguió haciendo. Y lo descubren y lo matan. Pero es esto. Que Dios te encuentre sembrando. No guardando la semilla.